casa una niña de 14 años? ¿Cómo se casa una niña de 14 años? Porque salí embarazada. ¿Cómo fue ese proceso de venir para Estados Unidos? Primero entré limpiando mesas, después de mesera, después fui manager, estudié finanzas, ya me estaban reconociendo como manejadora de artistas. Sí. Primero voy a traer a Pepe Aguilar y de Pepe Aguilar todos van a quererse anotar. Tuve que divorciar. Los maltratos, los abusos y si llegaba la policía yo tenía que decir que todo estaba bien, ¿verdad? Aunque estuviera toda golpeada. Entonces sí, desperté en un hospital en coma. Bienvenidos a Caminantes, mi nombre es Pau Castillo y este es el podcast donde contamos historias de migrantes que han tenido que pasar por mucho y el día de hoy son personas muy exitosas. Sarita, gracias por recibirnos, gracias por regalarnos tu tiempo, tu espacio, ¿cómo estás? Muy contenta de que estés con nosotros, que vengas a saber qué estamos haciendo los migrantes en California. Oye, antes de ser esta mujer en la que te convertiste, en la que estás trabajando, en la que te conviertes todos los días, quiero saber quién es Sarita, de dónde viene Sarita, dónde nació, cómo hizo para llegar hasta acá. Yo soy de municipio de Cuquío, Jalisco, soy de un rancho que se llama El Tepozán. Ok. Un rancho muy pequeño, había muy pocas casas, pero había muchos niños, o sea, es que los papás en aquel tiempo tenían muchos hijos, mi mamá y mi papá tuvieron 8, entonces, y cada familia era de 10, 12, entonces la escuela y todo ese rancho era muy feliz. O sea, los papás trabajaban mucho para tener muchos hijos, ¿no? En ese tiempo sí, fíjate, mucho, y bueno, fue muy bonita mi niñez. Aunque yo aspiraba a pronto, ¿cómo voy a salir de aquí si yo quiero, yo no sé qué es, pero pensaba que papá Dios me tenía algo, ¿verdad? Siempre pensaba, ¿cómo va a pasar si ya tuve mi primaria, mi secundaria y estudiaba lo más que se podía en el rancho y estaba en el coro de la iglesia, catecismo? O sea, no había más para que yo, había algo que yo no sabía, pero había algo que yo tenía que salir del rancho. ¿Y cuántos años viviste por allá en el rancho? Hasta los 14 años que me casé y pues de ahí salí de mi rancho. ¿Cómo se casa una niña de 14 años? Ahora que en este día y cada día yo digo que es todo exactamente como lo necesitamos. Cuando conocí el que fue mi esposo, iba a cumplir 14 años, me dice, yo me quiero casar contigo, muchacha. Y le digo, mi mamá y mi papá no me van a dejar casar. Entonces así quedó, regresó a los meses y me dijo, porque se vino a los Estados Unidos y me dijo, vengo a pedir tu mano. Digo, mi mamá y mi papá no me van a dejar casar porque ahí no hubo ni siquiera de manita ni de nada más que me dijo que se iba a casar conmigo. Y yo preguntaba a papá Dios, a lo mejor esto es mi oportunidad para salir y este hombre me va a apoyar, ¿verdad? Va a apoyar mis sueños. Entonces uno piensa que es así, aparte pues se miraba buena persona. Sí. Entonces tenía yo que confiar que era el camino que yo debería tomar, ¿verdad? Mi abuelita se casó a los 14, mi mamá y mi papá tenían el concepto que estaba bien que se casaran a los 14, entonces ellos pues pensaban que no estaban haciendo mal, ¿verdad? No los juzgo porque yo pienso que todo es como debe de ser. Si ellos me habían detenido esto que ahora estamos viviendo, ahorita que estamos tú y yo, tal vez no fuera, ¿verdad? Claro. No estuviéramos aquí sentadas. ¿Cómo fue ese proceso de venir para Estados Unidos? Sí, yo creo que aproximadamente 1 año, porque salí embarazada. Entonces él se iba a venir y yo me iba a quedar allá. Entonces mi papá dice, no, vamos mija a sacarte tu visa. Entonces fuimos a que me sacara mi visa y les dijo que quería traerme a Disneylandia porque yo todavía tenía 14 años. Claro. Iba a cumplir ya 15. Entonces pues me dieron mi visa y me dijeron, no, te vas con tu esposo a Estados Unidos. Sí. Pero ya me vine embarazada de 7 meses. Ok. Bendigo todo lo que ha pasado en mi vida, aunque no fue fácil. De mis 14 a mis 21 que me tuve que divorciar. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que sucedió? Fíjate que todo lo que yo pensaba, que yo iba a tener un apoyo, una persona que me iba a querer y me iba a cuidar, pues no fue así. Entonces era mucho dolor, mucho maltrato físico, verbal, celos, de todo era. Entonces creo que era difícil y yo no me animaba porque si mi mamá y mi papá me decían que no, mija, esa es tu cruz, él va a cambiar, ¿verdad? Yo decía, pues ¿cómo que va a cambiar? Yo no, yo estaba en ese tiempo, pero yo no pertenecía a ese tiempo, ¿verdad? Pero igual mamá y papá me decían que todo iba a estar bien, que soportara un poco más. Los padres, iba a encuentros matrimoniales,
y los padres me decían, perdona, mija, Dios sufrió y todos sufrimos, pero hay recompensa. Aguanta todo esto y vas a ver que todo va a estar bien en el futuro. Yo decía, pues sí, yo voy a seguir soportando los maltratos, los abusos y todo. Y así pasaron los años. Cuando llegó a mi edad más o menos de 21 años, entonces sí desperté en un hospital en coma, ¿verdad? Entonces ya había habido muchas denuncias de los vecinos, de personas que llegaban y si llegaba la policía yo tenía que decir que todo estaba bien, ¿verdad? Aunque estuviera toda golpeada. Entonces, yo no lo aceptaba, ¿verdad? Entonces, ya esa vez ya no pude hacer nada porque miraron que pues ya estaba prácticamente, ya estaba en otro nivel. Pues, si no me había matado esa, me iba a matar en otra ocasión, ¿verdad? Entonces, yo creo que con mucho miedo tomé la decisión de denunciar con terapias. La verdad que aquí tienen mucha ayuda. Desconocía todo eso. Yo tenía muchísimo miedo, como yo sé que hay muchas personas, muchas mujeres que sí tienen miedo a decir que voy a estar sola con mis hijos, con mi vida, ¿qué va a pasar? Y la verdad que yo tenía una fe, yo sentía que papá Dios, mis ángeles estaban ahí. Yo no sé qué iba a pasar, pero yo tenía fe que si ya me habían arropado y me habían dado la mano, allí me iba a agarrar, ¿verdad? Para poder salir de esa situación. Entonces, ya ahorita, ya cuando ha pasado el tiempo, y entonces digo, wow, bendito sea la situación que me hizo llegar hasta aquí. Tengo a mi hijo que amo tanto, es un buen hijo. Y pues creo que si muchas mujeres en el mundo se pueden reflejar en una mujer como yo que ha tenido fe, que le ha echado ganas a la vida y que le han dado la mano a tantas personas que han confiado en mí. Mis ángeles humanos, yo siempre he dicho que hay muchos ángeles que no vemos, pero hay tantos ángeles humanos que nos dan la mano. Oye, entonces te separas después de que prácticamente te quitan la vida, con miedo y todo, ¿y qué haces? Empezar, de verdad, la fe era tan grande que yo recuerdo que buscaba trabajo en todas partes. No traía dinero, yo tenía primero $500 y pues me los gasté en comida y acá ya era Long Beach, lo pasé restaurante a restaurante para que me dieran trabajo y no, si no sabes inglés, muchachita, pues no te podemos dar y no te podemos dar. Ya era muy tarde, me acuerdo eran las 5 de la tarde y mi hijo me dice, mami, tengo mucha hambre. Me dice, porque él tenía 6 años, iba a costar 6 años. Dice, mami, tengo mucha hambre. Le digo, mijo, nomás tengo $8. Me dice, mami, vamos a ese restaurante. Ahí pide trabajo y me compras algo de comer. Pero así, con una fe. Y yo, no, mijo, si no me dieron trabajo en los restaurantes mexicanos, en los restaurantes de acá, ¿cómo crees que me van a dar que es de corporaciones, claro, americanos? Y no, mi amor, pero mami, vamos y me compras algo de comer. Decía, y pides trabajo, pero una fe. Entonces yo llegué y les dije, pues mi hijo quiere comer, pero yo quiero hablar con el manejador, así como con un miedecito, sí, que yo tenía, ¿verdad? Para mis 21 años, con un... Claro, pues una chamaca. Mucho, porque y con una pena, porque pues no me habían dado trabajo en tantos, sí, lugares de nuestros paisanos mexicanos. O sea, yo iba limpiando mesas de lo que sea, ¿verdad? No me importa, pero denme trabajo porque pues yo no quería regresar. O sea, claro, porque si yo iba y regresaba, me iba a tener otra vez mi casa y todo. O sea, no importaba. O sea, yo iba a regresar y tenía todo. Entonces, pero no, ni siquiera esa posibilidad existía en mí. Entonces, en ese lugar que yo nunca imaginé, nunca, pero mi hijo sí. Entré, pedí trabajo, con mucho miedo conté mi historia al manejador y le dije que necesitaba trabajar, que me diera limpiando mesas, lo que hubiera, pero por favor me ayudara. Y ya me dices que no puedo porque no tiene... Sí, o sea, déjeme trabajar. Y bueno, se pasaron la voz ahí todos los meseros y sabían que yo necesitaba trabajar. Y bueno, en ese lugar duré casi 9 años. Wow. De ese lugar salí ciudadana americana. Primero entré limpiando mesas, después de mesera, después fui manager, después andaba en cada lugar supervisando con los años, ¿verdad? Porque fue muy, de verdad tenía mucha necesidad de trabajar porque mi hijo necesitaba una casa y comida. Eres la prueba viva de que cuando se quiere, se puede. Poquito a poquito, ¿no? Y sí, es importante este tema de la insistencia. Y tú tenías una motivación que te llevó
a hacer absolutamente todo. Y lo más admirable de esto es que saliste de un lugar donde te tenían prácticamente atrapada en medio de la violencia, pero fuiste más importante tú y tu hijo. Desafortunadamente hay muchas mujeres que no logran salir de ese círculo porque dicen, es que mi hijo tiene a su papá. Y ahorita están pasando muchas mujeres que... ¿O qué voy a hacer yo? Bueno, pues ahí está. Sí. Sí, y ahí está la historia más fuerte en el Torito. Cuando yo entré a trabajar, él estuvo en la cárcel bueno, iba a ser por años, pero su mamá me pidió de verdad que no fuera a los 6 meses cuando lo iban a sentenciar y que nunca más me iba a molestar, pero así fue. Él estuvo, después de que estuve en coma, que yo entré a ese lugar donde me dieron la oportunidad, ahí fue a intentar matarme. Después de que ya te había separado de él. Sí, cuando yo pedí el restaurante donde fui con mi hijo, cuando se dio cuenta que yo estaba trabajando, salió de una barda con un machete y pues afortunadamente uno de los manejadores se aventó y le pegó aquí con la cacha. Y entonces, pero ahí ya fue algo muy grave para él. Y para mí que estoy viva, ¿verdad? Pero fue una de los más fuertes que he tenido. Digo, que lo viví, que lo miré cuando venía con el machete. Claro. ¿Y aún tienes vivo ese recuerdo o con los años lo has ido trabajando para que se convierta no en algo tan doloroso? Fíjate que eso para mí, Dios me hizo pasar por esa situación para valorar, para amar. Yo cuando recuerdo ese hombre que se casó conmigo, que tengo mi hijo, le mando bendiciones, porque no sabía lo que hacía realmente. No sabía que estaba maltratando mi corazón y que realmente sufría, porque yo no miraba todo lo que él miraba. No miraba que yo era una persona como él la miraba. Después de que asciendes en este trabajo, que ya fuiste limpiamesa, ya fuiste mesera, ya fuiste manager, ya supervisabas, ¿qué siguió para ti? Porque fuiste escalando, no te conformaste. No, en el proceso lo que me pusieron solamente me pidieron una cosa. Solamente te pedimos que entres al colegio, a la escuela. Entonces, mis primeras semanas fue limpiando mesas, pero todos los meseros y las meseras me daban tanta propina que a los 15 días tuve para rentar un single, que aquí es como un apartamento, pero que tiene todo incluido. Y tuve para rentar. A los 15 días. Pero con todo lo que me regalaban por ayudarles, porque eso sí, yo siempre era tan movida porque, déjame decirte, que en mi rancho, mi mamá y mi papá desde las 6 de la mañana nos llevaba a trabajar las tierras, a sembrar, a tirar abono, igual como si fuéramos, o sea, como si yo fuera un hombre, no porque eres mujer no vas a ir Entonces, yo recuerdo que todos los días iba pidiéndole a papá Dios, es que no me gusta levantarme temprano, pero lloraba mis primeras rato que empezábamos a trabajar, pero eso era de diario difícil para levantarme temprano. Ay, algún día yo no me voy a levantar tan temprano, pero eso fue siempre. Y bueno, como mi papá nos enseñó a trabajar tan duro, de verdad, tan duro las tierras, que era al sol, que era todo. Entonces, venir aquí a trabajar de mesera y sacar dinero para mí, digo, ¡uy, qué chido! ¡Cuánto dinero! Y tan rápido que yo me limpiaba todas las mesas, ¿verdad? Sí. Con tanto amor. Y con tanto amor, me acuerdo también cuando ya primero fui hostel, pasaba la gente con un amor, ¿verdad? O sea, yo sentía que cada persona que iba pasando era una bendición que a mí me iba a ayudar a seguir caminando. Y después cuando fui mesera, yo me recuerdo, les pedía sus bebidas y todo, pero siempre con amor, con agradecimiento. Ellos no sabían, pero yo les mandaba bendiciones a todo el mundo. Así era, así soy. Entonces, pero así pasaba mi vida, pero yo estudiaba, fue como en el 2002 que se me ocurrió hacer un programa de televisión infantil, pero porque ya había visto cómo lo hacían y cómo agarrar los canales aquí, como por ejemplo en ese tiempo era el 26, que ya no están. Y entonces me fui a un dealer y les dije, pues necesito que me patrocinen porque quiero hacer un programa de televisión. Yo no sabía qué onda, pero había visto un señor que editaba y dije, pues oiga, usted me puede editar, yo quiero hacer un programa de televisión infantil con niños que canten y eso. Y entonces en ese tiempo empecé con el show de Sarita. Okay. Un programa de televisión infantil. Duró bastante que me lo patrocinan. Primero empezó los dealers, después la Curazao y después así. Y pues no me faltaba. Yo decía, yo creo que papá Dios quiere que yo siga. Porque esto sigue caminando. Sí, yo seguía entonces trabajando en mi trabajo porque ese sí no era mi planta, porque decía, esto va a ser hasta que mi hijo crezca. Uh-huh. Techo seguro, trabajo y todo esto sigo porque algo me llama. Y seguía cantando porque eso sí, toda la vida me ha gustado cantar. Como en el 2000, finales del 2002 saqué mi primer disco.
Y también con mucho trabajo, me acuerdo que tenía un reloj de oro, todavía me acordaba un reloj de oro, pero no le tenía tanto cariño porque era del recuerdo, ¿verdad? Entonces junté lo que más que pude, mi dinerito, pero me faltaba, y le dijo el señor al productor, y le digo, oiga, ¿y qué tal si le gusta este reloj para su esposa? Y me lo agarra a cuenta, ¿verdad? Y dice, déjame preguntarle a mi esposa. Y ya le preguntó, dice, sí, Sarita, casi alcanzamos a pagar la media grabación. Digo, chido. Bueno, entre tantas cosas, no dejaba el don que papá Dios me dio, ¿verdad? Porque pues desde niña cantaba en la iglesia, en las misas, en el rancho, y bueno, lo que se podía en el rancho. Entonces, tu programa, cantas, ¿qué siguió? Sí. Pues siguió que también mi hijo le dio por cantar. Entonces apoyarlo con la música desde chiquito. Dijo, mami, yo voy a componer mis canciones. Y ahí se pone. Entonces lo llevo al estudio y le empiezan a hacer sus canciones. Empezamos y bueno, mi hijo de verdad le echó tantas ganas. Estuvo haciendo sus shows. Lo traje desde Miami, todos Estados Unidos, porque él también quería cantar. Claro. Y yo, mamá, quería apoyar a su hijo, ¿verdad? Entonces, prácticamente los dos nos apasionó la música y el canto. Entonces, mi hijo cantando, yo cantando. Y entonces, en el programa de televisión, que terminó como finales, casi el 2003, por ahí, porque vino una segunda etapa de mi vida, donde seguían en el restaurante, pero también estudié bienes y raíces. Dije, no, pues yo voy a estudiar también esta carrera, no creo que no pueda estudiar. Claro. Y entonces lo hice, pero seguía, porque era como mi bendición ese lugar. Mi bendición, el que me daba todo para mí, era una bendición que le tenía un agradecimiento total. Y fue tan difícil cuando yo me salí de ahí. Bueno, pero te puedo decir que después que vino, que me hice agente de bienes y raíces, estudié finanzas, y no dejaba, o sea, me emocionaba todo. Digo, no, pues, ay, qué padre. Pero luego viene la etapa donde empecé a traer grupos de México que sí los representaba. Fato fue uno de ellos también, varios que están ahorita aquí. Entonces empecé con la compañía a ayudarles para arreglar visas, ¿verdad? Esa fue otra etapa. Y entonces ya me estaban reconociendo como manejadora de artistas. Sí. Entonces yo no sé de dónde pasó a la otra que de artista ya manejaba artistas. Entonces, pero yo siento que papá Dios como que me iba abriendo las puertas y la gente confiaba siempre en mí. Yo agradecida con papá Dios y con todas las personas que me han dado la mano, porque todos los días bendigo todas las personas que me han dicho que sí, y también bendigo a las personas que me han dicho que no, porque he aprendido tanto, porque si me decían que no, yo decía que sí. Entonces así era de terca, ¿verdad? Porque siempre no. Sentía muy triste, ¿verdad? Pero yo decía, es que yo sí puedo, yo sí voy a poder. ¿Qué le deseas a la persona que casi te quitó la vida? Yo le envío bendiciones. Yo siempre no siento coraje porque lo perdoné, ¿verdad? Pero es algo muy curioso. No siento nada, pero no podría yo estar muy cerca. O sea, a lo mejor 1 metro sí. Sí, porque ha saludado cuando me lo he encontrado, saludar buenas tardes, todo está bien, pero no puedo sentir odio. Pues es algo que no lo he experimentado en mi vida. No puedo sentir coraje, no tengo rencor, no lo siento. Entonces yo nomás lo que siento es agradecimiento y digo, pobrecitos. O sea, porque digo como con tristeza, pobrecitos, no saben lo que hacen, porque... Y así nos hemos encontrado muchas personas en el camino. Yo me he encontrado personas, como les digo, que me han dicho que no, y me da tristeza porque yo sí puedo, y yo sé que sí puedo, ¿verdad? Yo en ese tiempo cuando, no, ¿cómo que no? Yo sí voy a poder. Aunque le echaba mi lloradita y me armaba de valor, y yo sí voy a poder. Entonces fue un proceso. Yo me recuerdo cuando miraba los escenarios, yo entre mí sentía, yo pagaría por estar allá arriba. O sea, ese era algo hermoso que yo quería hacer. Entonces, cuando uno tiene tantos deseos, La app de Remitly hace que sea fácil enviar dinero a Latinoamérica. Con Remitly, tus seres queridos pueden recibir dinero cómodamente y tú puedes rastrear el envío para asegurarte de que lo reciban cuando lo prometemos. Si no llega, te reembolsaremos los cargos. Comienza a enviar dinero a casa con tranquilidad total. Baja la app de Remitly hoy mismo. Y visualizas, sientes o sueñas y se te hacen las cosas casi como las sueñas. Entonces nada más nos queda por decir, papá Dios, de verdad, qué hermosa la vida. Cuéntame de la asociación a la que perteneces, qué es lo que hacen ahí, cómo ayudan a la gente, quiénes están integrados. Cuéntame un poquito sobre eso. Claro que sí. Ayudamos a nuestras gente de nuestro Jalisco, de nuestro México, estamos unidos todos. Es muy importante y yo creo que la parte más importante es sentirnos, yo siempre he dicho, nos dicen, es que el dar es recibir, ¿verdad?
Entonces, si nosotros le decimos a nuestra gente, la animamos a que le eche ganas, a que busque sus sueños, que al principio tenemos que trabajar en lo que tengamos que trabajar, pero que tengan metas. Nada más es lo que tengamos que hacer ahorita, pero qué es lo que queremos hacer, que vengamos a este país a triunfar, a nosotros personalmente, o sea, que triunfemos personalmente, que sientamos que estamos haciendo lo que realmente queremos, que hemos hecho lo que se haya tenido que hacer, barrer, trapear, limpiar mesas como yo, no importa, pero que al final sientamos que estamos llegando a nuestras metas. Porque déjame decirte, en el finales del 2006, también como todo en la vida, me llegó una propuesta para reabrir un teatro en Los Ángeles, el Teatro $1 Million. Fue el primer teatro, tiene 102 años, pero estuvo cerrado muchos años. Fue un reto de 2 años para permisos, para que creyeran en que yo iba a reabrir ese teatro de 2,200 personas. Es un teatro que tiene una historia como el Degollado de Guadalajara, tipo barroco. Y yo cuando me invitaron a mirar ese teatro, dije, yo siento que conozco que he estado aquí. Me sentí así como... En familia. Exacto. Y creo, y ese teatro me dio la bendición de que me costó tantos años para crear conciencia de que el teatro estaba abierto y que Sarita lo iba a reabrir. Porque yo le decía a los empresarios, no, Sarita, ese teatro ya está muerto, ya fue. No, yo lo voy a reabrir. No sé cuánto tiempo me va a tomar, pero lo voy a reabrir. Pero lo voy a hacer. Los permisos, las ciudades, los concejales, y andaba acá y andaba allá. Por fin, en 2 años, en el 2008, logramos reabrirlo. Y bueno, yo decía, pero ¿cómo voy a empezar? Bueno, yo primero voy a traer a Pepe Aguilar, y de Pepe Aguilar todos van a quererse anotar para venir al teatro. Fue muy difícil llegar, pero papá Dios me iba llevando. Era muy amigo el alcalde de Los Ángeles en ese tiempo, Antonio Villaraigosa. Y bueno, me tocó vino Angélica María, Aida Cuevas, todos como 60 artistas Pero wow. Para eso primero fue mi misión es que si Pepe Aguilar me aceptaba mi invitación, después los demás iban o sea, era nato, era una cosa nata que me decía papá Dios, ¿verdad? De ahí fue cuando yo creo que empleando a tantas personas, músicos, artistas, pues la gente reconoció un poquito que me gustaba el arte y me gustaba apoyar, pero disfrutaba realmente. Yo, después de tanto trabajo me iba y me miraba los shows. Déjenme mirar un ratito, ¿verdad? Déjenme descansar un poquito. Déjenme mirar los shows un ratito. Entonces ese teatro me ha traído muchas bendiciones. Lo amo. Y bueno, sabiendo que hay una plataforma grandísima para tantos artistas que necesitan trabajar, me emociona.